Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando del caso de Gabriel Fernández. Es un caso bastante conocido, pero a su vez uno de los casos más tristes, más polémicos que ha podido existir, yo creo que a lo largo de toda la historia, así que comencemos. Gabriel Fernández, un niño de edad, muere 2 días después de ser severamente golpeado. Los paramédicos encontraron a Gabriel desnudo y sin respirar, con el cráneo fracturado y 3 costillas rotas. Gabriel Fernández nació el 20 de febrero de 2005 en el estado de California, Estados Unidos. Era el hijo menor de Arnold Contreras y Pearl Cynthia Fernández, quien era de ascendencia mexicana. Gabriel tenía 2 hermanos más, Ezequiel y Virginia. Cynthia era una mujer que había tenido grandes problemas con las drogas. También se pudo determinar que ella sufría de estrés postraumático, pues en su adolescencia había sido violada por una pandilla, por unos tíos, y se pudo determinar también que en su infancia los papás la trataron bastante duro. Mientras tanto, Arnold, es decir, el papá de Gabriel, se la permanecía en la cárcel, por lo que Gabriel nunca tuvo una figura ni paterna ni materna responsable, ya que cuando Arnold salía de la cárcel siempre tenía problemas con Cynthia, por lo que el ambiente de Gabriel era bastante hostil desde su nacimiento. Cuando Cynthia se enteró que ella estaba de nuevo en embarazo, ella realmente no quería, ya que tenía 2 hijos más, a Ezequiel y a Virginia, pero fue gracias a un tío que le dijo que continuara su embarazo, que le iba a ayudar en todo lo que necesitara, así que Cynthia continuó su embarazo, no por deseo, sino más bien por obligación. Así que cuando llegó la hora del parto, Cynthia prácticamente lo dejó abandonado desde el inicio. Llamó a su tío para que se hiciera cargo de Gabriel. Y es aquí donde aparece un hombre llamado Michael Lemos, quien era el tío de Cynthia, y junto a su pareja llamado David Martínez se hicieron cargo de Gabriel y empezaron la crianza del menor más o menos hasta los 4 años de edad de Gabriel, donde realmente se puede decir que tuvo una infancia feliz y tranquila. Pero sus abuelos, al enterarse de que Gabriel estaba siendo criada por una pareja homosexual, decidieron pedir la custodia, pues creían que sería un mal ejemplo para Gabriel. Para ese momento, los abuelos de Gabriel también estaban cuidando a los hermanos de este, y mientras tanto Cynthia en esos años jamás demostró alguna muestra de cariño hacia ellos. Pero tanto los abuelos como los tíos de Gabriel, dentro de sus limitaciones económicas, trataron de darle lo mejor a Gabriel. Entonces se puede decir que hasta ese momento Gabriel realmente vivió feliz. Sin embargo, para desgracia de Gabriel, Cynthia pidió la custodia no solamente de Gabriel, sino también de Virginia y de Ezequiel en el año 2011. Y primero se llevó a Ezequiel y a Virginia, y un año más tarde se llevó a Gabriel. Pero realmente Cynthia no lo hacía porque quería estar con sus hijos, sino simplemente por los beneficios económicos que el Estado le brindaba por tener hijos menores de edad. Cynthia para ese momento no trabajaba y estaba comenzando una nueva relación con un hombre llamado Isauro, quien era guardia de seguridad. Ellos se habían conocido más o menos hace unos 18 meses y a pesar de que apenas se estaban conociendo, habían decidido vivir juntos. Para el 22 de mayo del año 2013 se realizó una llamada al 911, una llamada que cambió completamente la historia y nos daríamos cuenta de las torturas que sufrió Gabriel durante más de 8 meses. Quien llamaba era Cynthia, diciendo que su hijo había tenido un accidente y que se había supuestamente desmayado. Isauro también habló al teléfono y repetía que el niño estaba jugando y que se había dado un golpe en la cabeza, pero hacía énfasis en que había sido un accidente. Cuando los paramédicos llegaron a atender esta emergencia, lo primero que vieron fue a Ezequiel, es decir, al hermano de Gabriel, quien estaba afuera del apartamento de Gabriel, por lo que les pareció algo bastante extraño y bastante raro, porque esa zona era bastante peligroso para que un niño estuviera afuera a esas horas de la noche. Pero Ezequiel se veía que estaba como bastante desesperado y le empezó a hacer señas al paramédico para mostrarle dónde era que estaba Gabriel. Al entrar en la casa había muchísimas manchas de sangre. Gabriel estaba acostado desnudo e inconsciente en la habitación de sus padres y debido al estado en que estaba fue llevado de inmediato al hospital, donde le hicieron maniobras de reanimación, pero finalmente Gabriel falleció el 24 de mayo de 2013
debido a la gravedad de todas sus heridas. Al revisar a Gabriel era evidente que este tenía muchísimas heridas en todo su cuerpo, además de que no coincidía las heridas que tenía en su cuerpo con el supuesto golpe que había acabado de tener, pues tenía pedazos de cabello arrancados y en la zona del cuello también le faltaba la piel. El médico forense determinó que tenía muchísimas heridas en todo su cuerpo, pues tenía fracturado el cráneo, las costillas, la nariz rota, le faltaban algunos dientes, tenía quemaduras de cigarrillo en los pies, en las manos y en general en todo su cuerpo. En los genitales tenía incrustado balines, la glándula timo era muy pequeña, lo que significaba que el niño había estado sometido a periodos grandes de estrés. Tenía arena de gato en la garganta, en la boca y en el estómago, por lo que indicaba que el menor había estado comiendo esto. Tenía también un corte raro en su pene, como que si alguien se lo hubiera querido cortar. Era evidente que Gabriel recibió maltratos por parte de Cynthia e Isauro, y con el tiempo se supo que obligaron a Gabriel a dormir en un pequeño armario, mientras que este estaba amordazado y atado con esposas. Otra forma de torturarlo era obligándolo a colocarse unos vestidos de mujer para luego burlarse de él, ya que Isauro pensaba que Gabriel era gay. Como a Gabriel lo habían acabado de cambiar de colegio, la profesora empezó a notar varios comportamientos extraños en el niño, pues una ocasión Gabriel le preguntó que si era normal que las mamás le pegaran a sus hijos. Después le preguntó que si era normal que las mamás le pegaran con la hebilla metálica de la correa. Y después le preguntó que si era normal que los niños, después de los golpes, ellos sangraran, por lo que obviamente esto alertó muchísimo a la profesora y dio aviso de inmediato a servicios sociales. El caso fue asignado a la trabajadora social Estefanía Rodríguez, por lo que Gabriel se suponía que estaba bajo vigilancia del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles. Los trabajadores fueron varias veces a la casa de Gabriel y supuestamente no encontraron ningún tipo de indicio o de evidencia que indicara de que Gabriel estaba siendo maltratado, por lo que no vieron la necesidad de reubicar a Gabriel. Pero realmente lo que se dice es que los trabajadores nunca vieron a Gabriel o nunca hicieron bien su trabajo, ya que era evidente que Gabriel estaba siendo maltratado de todas las formas posibles. La profe, al ver que no estaban haciendo nada, ella siguió denunciando, ya que el niño cada vez llegaba peor, pues en una ocasión llegó rapado, con mechones arrancados, por lo que a veces iba al colegio medio rapado o rapado totalmente, y cuando el niño se rapaba totalmente la cabeza se podían ver marcas de los golpes que sus papás le daban. Así que la profesora, al ver la negligencia, ella insistió a servicios sociales para que hicieran bien su trabajo, pero lamentablemente pues nos dimos cuenta de que nunca lo hicieron. Así que durante 8 meses Isauro y Cynthia abusaron física y psicológicamente de Gabriel, sin que servicios sociales hicieran algo para rescatar al niño. Cuando empezó el interrogatorio, primero fue contra Cynthia, ella siempre preguntaba por sus otros 2 hijos y por sus gatos, y además confesó que ella sí le había pegado a Gabriel, pero que había sido solamente con la mano. Isauro, mientras tanto, confesó lo que había pasado supuestamente esa noche, que él había escuchado cómo Gabriel le decía a su mamá que dejara a Isauro porque él era un hombre violento. Al confrontarlo, Gabriel había negado haber dicho esta declaración, por lo que le había dado muchísima rabia, y después Cynthia había llegado también a golpear a Gabriel. Además de eso, Isauro recalcó muchísimo en que supuestamente había sido tanto su ira que casi se había desmayado. Al principio solamente se quería hacer un juicio contra Cynthia y contra Isauro, pero Cynthia le pidió al juez que le hicieran un examen psicológico para determinar si ella estaba mentalmente bien, ya que podría estar sufriendo de alguna discapacidad mental, por lo que el juez aceptó este juicio, ya que si no iba a retrasar muchísimo el juicio contra Isauro, así que primero se llevó el juicio contra Isauro y después contra Cynthia y después contra los trabajadores sociales. El juicio contra Isauro comenzó en el 2017, el jurado estaba conformado por 7 mujeres y 5 hombres. La defensa de Isauro quería demostrar que Isauro había golpeado a Gabriel porque había entrado en un estado de ira y por lo tanto estarían buscando una rebaja en la pena de muerte.
Incluso en el juicio llevaron muchísimos testigos que decían que él era buena persona, que no tomaba, no tenía vicios y además que no estaba involucrado en pandillas. Pero en realidad Isauro era un hombre violento, además de que era un hombre bastante fuerte comparado con un niño de apenas 8 años. Así que el día había cogido a Gabriel del cuello, lo había levantado del cuello y lo había empezado a golpear, y además de esto también lo había insultado diciéndole que era gay. Gabriel en ese instante se cayó al piso, Isauro empezó a golpearlo en el piso y Cynthia también llegó para golpearlo en todo su cuerpo. Pero finalmente el 15 de noviembre de 2017 fue declarado culpable por el asesinato en primer grado, aunque al principio no fue una condena unánime porque uno de los jurados decía que el crimen no había sido premeditado, a pesar de toda la evidencia física, testimonios y pericial que se habían llevado al caso. Pero finalmente se declaró culpable de Isauro y la pena fue la pena de muerte. Después de esto ya se llevaría el juicio contra Cynthia, donde primero se tuvo que determinar que ella tenía unos trastornos depresivos, tenía discapacidad en el desarrollo y anomalías en su parte derecha de su cerebro. Se determinó que ella había sido violenta con Isauro y también con algunas exparejas, por lo que Cynthia, al ver todas las pruebas que estaban en su contra, ella decidió aceptar la culpabilidad para no ir a juicio y así tratar de tener una rebaja de pena. De esta manera ella evitó la pena de muerte, por lo que su pena fue la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque ella después pidió que se reevaluara su caso, cosa que el juez negó de inmediato porque dijo que había sido uno de los casos más indignantes. Por lo que se pudieron dar cuenta, la violencia no solamente vino por parte de los padres de Gabriel, sino también vino por parte de los trabajadores sociales, de la policía, que no hizo bien su trabajo, por lo que la fiscalía empezó una investigación contra los trabajadores sociales, que en total fueron 4, y fueron acusados por no cumplir con el protocolo. Pero en una segunda instancia se desestimaron todos los cargos de todos los trabajadores y aunque no pagaron alguna condena, sí fueron despedidos de su trabajo. Ya para finalizar este caso, Cynthia leyó una carta en la cual pedía perdón por todo lo que había hecho y también a sus hijos le pedía que en algún momento la fueran a ver, pero finalmente ellos fueron adoptados por un tío de ellos. Llegamos al final de este caso, que obviamente sin duda alguna ha sido uno de los casos más tristes y más indignantes que ha sucedido, y lo peor es que siguen sucediendo estos casos de maltrato infantil, no solamente por parte de los padres, sino en general de todos los trabajadores que no hacen bien su trabajo. Y creo que nos hace pensar mucho qué tan oscura puede ser una sociedad, qué tan oscuros podemos ser los seres humanos al llegar a este punto de maltratar a un ser tan indefenso. Pero bueno, si quieren ver alguna otra historia, ya saben que me pueden comentar en la parte de los comentarios, en mi Instagram también me pueden escribir, así que nos vemos.